Bienvenido a Confesiones del Miedo. Ahora apaga la luz, ponte los audífonos y escucha con atención. Lo que más me aterra de esa noche no fue que estuvieran parados a mitad de la nada en la oscuridad total. Lo que todavía me despierta en la madrugada es recordar ese segundo exacto en que mis faros iluminaron la carriola que empujaban y me di cuenta de que estaba completamente vacía. Déjenme ponerlos en contexto. Esto pasó por el 2018. Yo tenía unos 18 años y vivía en Nebraska. Ya saben, ese lugar donde termina la ciudad y lo único que ves por kilómetros son campos de maíz y trigo. Tenía este amigo. Sus papás tenían una de esas casas gigantes de gente rica justo en las afueras, en esa zona borrosa donde el pueblo se convierte en puro monte. Nos la vivíamos ahí, era el lugar perfecto, jacuzzi, sala enorme, y podíamos tomar tranquilos siempre y cuando no saliéramos de la propiedad. Y la verdad, yo prefería no salir. Siempre le he tenido un miedo irracional a la oscuridad, y ese lugar, el vecino más cercano estaba como a 1 milla y la iluminación era nula. Siempre sentía una vibra pesada al llegar o al irme, pero nunca pasó nada hasta esa noche. El camino a casa de mi amigo es esta carretera larga de 2 carriles, llena de curvas y rodeada de árboles súper densos. Para colmo, pasas por un cementerio enorme. Normalmente yo aceleraba en esa parte para salir de ahí lo más rápido posible. Pero esa noche, el clima estaba increíble. Era primavera, así que iba relajada, ventanas abajo, música a todo volumen. Eran como las 10 de la noche. Iba dando una de las curvas cuando, de la nada, tuve que clavar los frenos. Ahí, justo en medio de mi carril, a unos 40 o 50 metros, había gente. Se me heló la sangre. Imaginen la escena, oscuridad absoluta, bosque a los lados y solo mis luces altas cortando la noche. Delante de mí había lo que parecía una familia. Eran 3, tal vez 4 personas. Una mujer alta y flaca, un hombre normal, un niño como de 8 años y la madre empujaba una carriola. Lo más raro no era su ropa, que se veía normal, ni siquiera que estuvieran caminando a esas horas. Lo que me erizó la piel fue que no llevaban ni una sola linterna. O sea, antes de que yo llegara con mi carro, esa gente estaba caminando en la negrura total, como si pudieran ver en la oscuridad. Les bajé el volumen a la música. Nada. Silencio total. Estaban todos de espaldas a mí, caminando en mi misma dirección, ocupando toda la calle. Me quedé parada detrás de ellos, esperando que se movieran, que reaccionaran a mis luces, al motor, algo. Pero nada, ni siquiera giraron la cabeza. Por un segundo pensé, ¿me estoy volviendo loca? ¿Estoy soñando? Era demasiado surrealista. Y entonces, antes de que mi cerebro pudiera entender qué estaba pasando, todos se detuvieron, como si estuvieran conectados. Y muy lentamente empezaron a girarse para mirar mi carro. No esperé a verles las caras. El pánico me golpeó el pecho como un martillazo. Metí reversa y le di para atrás por unos 20 segundos. Casi me salgo del camino y me mato ahí mismo. Di un giro en U y aceleré en la dirección contraria como si el diablo me persiguiera. Pero en ese giro, mis luces pasaron por última vez sobre ellos
Y fue ahí cuando lo vi claro. La carriola. No había ningún bebé. Estaba vacía. Nunca he sentido un terror así. Esa sensación de que eres una presa. Miré el retrovisor 1000 veces hasta llegar a la carretera principal, esperando verlos correr detrás de mí, pero nunca los volví a ver. Cuando le conté a mi amigo, me miró como si estuviera loca. Nadie me cree. Me dicen que seguro eran ladrones poniendo una trampa o que me lo imaginé. Y miren, prefiero decirme a mí mismo que eran asaltantes. Prefiero creer que eran malas personas intentando robarme el carro. Porque la otra opción, pensar en qué era realmente esa familia caminando a oscuras con una carriola vacía, eso es algo en lo que prefiero no pensar nunca más. Miren, mi familia siempre ha tratado de buscarle la lógica a todo. Dijeron que era un rayo, un reflejo, lo que sea, pero yo sé lo que vi esa noche. Esa bola de luz no era electricidad estática, esa cosa estaba viva, tenía inteligencia y estaba flotando justo detrás de la cabeza de mi esposo. Para que entiendan el miedo, tengo que contarles dónde estábamos. Hace como 16 años, mis papás se jubilaron y decidieron irse de la ciudad, de Houston, para comprarse un terreno enorme en medio de la nada, cerca del río Trinity. Era un cambio total. Estaban construyendo su casa soñada sobre unas vigas de acero gigantes a unos 4 metros del suelo, por aquello de las inundaciones. Nosotros íbamos seguido a acampar ahí mientras construían. Era divertido, pero de noche, olvídense. No había ni una sola luz artificial. Si apagabas la fogata, la oscuridad te tragaba completo. Un fin de semana llegamos tarde. Ya había oscurecido. Íbamos manejando despacio por el camino de tierra y a lo lejos vimos la estructura de la casa, que en ese momento era puro esqueleto de madera y metal. Y ahí fue cuando lo vimos. Había una luz anaranjada viéndose adentro de la casa, allá arriba en el segundo piso. Se me hizo rarísimo porque mi papá era súper estricto con que nadie subiera ahí de noche por el peligro de las herramientas y los huecos. Cuando por fin llegamos a donde estaban las carpas, mi hermano y mi papá se levantaron de golpe. Mi cuñado, Steve, nos gritó: les dije que vi algo allá arriba. Todos volteamos a ver la casa a lo lejos. Oscuridad total. Nada se movía ya. Los hombres, haciéndose los valientes, fueron a revisar con linternas. Nosotros nos quedamos abajo con los niños, armando las tiendas. Yo sentía esa incomodidad en la nuca. Ya saben cuando sientes que te observan desde lo oscuro. Regresaron al rato. No encontraron nada. Ni gente, ni huellas, nada. Dijeron: seguro fue el reflejo de la fogata en algún plástico. Nadie se lo creyó, pero nadie quiso discutir. Preferimos pensar que era un vagabundo con linterna o un reflejo tonto. Nos fuimos a dormir, pero los hombres, mi esposo, mi hermano y mi cuñado, se quedaron afuera cuidando el fuego. Por si acaso. Yo no podía pegar el ojo. Sus voces no me dejaban dormir y tenía esa ansiedad en el pecho. Así que decidí levantarme y salir con ellos. Abrí el cierre de la casa de campaña, saqué la cabeza y se me taró el corazón. Justo detrás de ellos, flotando en el aire a la altura de sus cabezas, había una bola de luz anaranjada. No era una linterna, era una esfera perfecta del tamaño de un balón de básquetbol. Y lo peor, el centro de la esfera se agitaba como si fuera líquido o gas en movimiento. Los chicos vieron mi cara de terror absoluto y se levantaron de golpe para voltear. Esa cosa, sentí que sabía que la estaba mirando. Era sensitiva. No sé cómo explicarlo, pero no era algo natural. En cuanto ellos se giraron para verla, la bola salió disparada a una velocidad imposible, dejando una estela de luz y desapareció en la negrura del campo.
Se armó el caos total. Los hombres gritaban, nadie sabía qué hacer. Mi mamá, que es mexicana de la vieja escuela, salió diciendo que era una bruja. Mi papá, emocionado, decía que eran aliens. Yo traté de decirme a mí misma que era un rayo globular o algún fenómeno climático raro. Pero han pasado 16 años desde esa noche. La casa se terminó, mis papás viven ahí y dicen que han visto otras cosas raras con el tiempo. Pero esa luz anaranjada, esa fue la primera. Y aunque trato de racionalizarlo, nunca voy a olvidar la sensación de que esa cosa estaba ahí parada escuchando nuestra conversación, esperando a que alguien la viera. A veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si yo no salía de la tienda en ese momento? ¿Saben qué es peor que ver un coche persiguiéndote en una carretera solitaria? Dejar de verlo, pero saber que sigue ahí. El momento en que el monitor de punto ciego se encendió en rojo, avisándome que tenía un auto pegado a mi puerta en total oscuridad. Ese momento me quitó las ganas de manejar de noche para siempre. Esto pasó cuando mi hermano y yo veníamos de regreso del Festival Watershed en Washington. Él tenía 25, yo 23. Eran como las 3 de la mañana y estábamos cruzando un cañón a las afueras de Portland. El escenario era de película de terror. Carretera de 2 carriles, árboles gigantes a los lados, un río abajo y cero iluminación. Para colmo, veníamos escuchando un podcast de crímenes reales. Ya saben, bromeando sobre asesinos para no dormirnos, sin saber lo que se nos venía encima. No había ni un alma en la carretera, hasta que vimos unas luces rojas adelante. Era un coche normal, pero apenas nos acercamos, hicieron algo raro. Pusieron la direccional y se orillaron bruscamente hacia la tierra, como invitándonos a pasar. Mi hermano, que iba manejando, me dijo, «¡Qué raro!». Yo, siendo la optimista, le dije, «Nah, seguro solo son amables y no quieren que vayamos detrás de ellos». Pero me equivoqué. Apenas los pasamos, el coche regresó al asfalto y aceleró a fondo. En segundos los teníamos pegados a la defensa trasera, tan cerca que no podía ver ni sus faros por el espejo. Luego volantearon, nos rebasaron agresivamente, se metieron en nuestro carril y, otra vez, direccional a la derecha, y se volvieron a orillar para dejarnos pasar. Ahí fue donde el ambiente cambió. Ya no era gente rara, era un juego, y nosotros éramos el juguete. Mi hermano se puso serio. Le dije, «Ponte en el carril izquierdo y no pares». Los pasamos de nuevo, y otra vez, la misma historia. Regresaron a la carretera y aceleraron como locos hasta ponerse a unos 100 metros detrás de nosotros. Yo iba clavada en el espejo retrovisor, vigilándolos. Y entonces hicieron lo impensable. Apagaron las luces. De golpe, todo atrás se volvió negro. Se me heló la sangre. No teníamos idea de dónde estaban, pero sabíamos que venían rápido. Hubo un silencio horrible de unos segundos donde solo escuchaba el motor y mi propia respiración. Y de repente, la luz naranja en el espejo lateral de mi hermano se encendió. El sensor de punto ciego. Estaban ahí, justo a nuestro lado, en la oscuridad total, manejando a ciegas a más de 100 kilómetros por hora, a centímetros de nuestra puerta. Sentí que nos iban a embestir y a tirarnos al río. De la nada, encendieron sus luces altas, nos cegaron por un segundo y aceleraron para rebasarnos a toda velocidad. Justo en ese momento vimos faros de otro coche viniendo detrás, un coche normal ajeno a todo esto.
fue nuestra salvación. El auto loco desapareció en la noche y no lo volvimos a ver. Estoy 99% segura de que era algún adolescente aburrido, tal vez borracho, tratando de asustar a la gente, y vaya que lo lograron. Pero siempre me queda ese 1% de duda. Ese ¿y si no? A veces pienso en qué hubiera pasado si ese otro coche no aparecía detrás de nosotros. ¿Nos hubieran sacado del camino? ¿Tenían otras intenciones? Lo único que sé es que ahora, cuando manejo de noche y veo faros en el retrovisor, no puedo evitar rezar para que no se apaguen. Gracias por escucharnos. Si esta historia te estremeció, deja tu like, suscríbete al canal y comenta si alguna vez te pasó algo parecido. Y si tienes una historia que todavía te acompaña, algo que te niegas a olvidar, cuéntala en el formulario. Podría ser la próxima en escucharse aquí. Esto fue Confesiones del Miedo.